Muy bien, empezamos el programa de hoy con una entrevista con el contador Gustavo Peretti. Empezamos de una forma diferente para poder charlar sobre distintas cosas que son de la actualidad, pero vamos a también enmarcarlo dentro de lo que es nuestro bloque de Tiempo X con aire rural. Así que, ¿cómo está Gustavo primero? Hola Silvina, buenos días. Lindo, Bueno, fresquito. fresquito, hace un frío bárbaro, de Pues terror, está de lindo terror, de para que maten terror. los mosquitos. ¿Para qué maten los mosquitos? ¿Los matará o no los matará? Yo calculo que sí. Calculamos que sí. Bueno, la 10 verdad heladas que de estas matan todos los sí, mosquitos. tres, bueno, 10. de 10, falta todavía, pensé que estábamos más cerquita. Bueno, falta. ¿Cómo están los precios de los commodities, Gustavo, como para poder arrancar el tema de introducción de Tiempo X con aire rural para hablar sobre cómo estamos, tema precios? Bueno, en los últimos días ha repuntado bastante, un 10% el precio de los productos, fundamentalmente la soja, el maíz, que son como consecuencia de lo que está pasando en Brasil con las inundaciones. Desgraciadamente tiene que irle mal a otro para que mejoren los precios. Esto se da, bueno, porque por supuesto al haber llovido una gran cantidad en el país vecino y retrasarse en algunos lugares también afectar considerablemente la cosecha de soja y de maíz en Brasil, que aquí en Argentina ha hecho que, producto de la suba del precio internacional, eh, mejore el precio en alrededor de un 10% y se dice que puede llegar hasta los hasta los $500 la tonelada de soja, con lo cual le viene a quitar un poco de presión también a lo que estaba pasando con el tipo de cambio. Claro, que justamente estaba por preguntarte por qué ya estamos a 5 meses del gobierno de Javier Milei. ¿Qué ha pasado con el tema dólar, que es tan pero tan importante, ¿no? A la hora de hablar del tema rentabilidad, Gustavo. Claro, lo que pasa es que con la devaluación siempre hay después de una devaluación un pasaje a precios y bueno, la devaluación que fue después a un tipo de cambio de 800 pesos y que se fue ajustando a un por mes, el Crown Peg, muy por detrás de la inflación. Y lo que está buscando el gobierno es un ancla nominal para bajar expectativas de inflación hacia adelante, bajando también la tasa de interés y dejando de emitir también para financiar el Estado. Esto es por un gran ajuste fiscal que se está haciendo y que en definitiva lo que busca es que a futuro se puedan bajar impuestos para de esa forma generar competitividad desde el punto de vista fiscal y no desde el punto de vista cambiario. O sea, buscar el tipo de cambio real en lugar de modificar un tipo de cambio nominal. Modificar el tipo de cambio desde el punto de vista nominal únicamente significa generar inflación. Hacerlo desde el punto de vista real significa que sin tocar el tipo de cambio nominal, yo mejoro el tipo de cambio que le llega al exportador. Bueno, estaba mejorando la rentabilidad por cuestiones de que había devaluación. Ahora decimos, Que ha le, mejorado un poquito la rentabilidad por este factor externo que tiene que ver con un hecho lamentable de las condiciones exacto. climáticas, temporales, fenómenos climáticos del país vecino. Estamos hablando Sí, de Brasil. esto, Qué lástima que no se tome el control, o esto, que falta pasó, seguramente. esto que pasó en Brasil vino a mejorar el precio del cereal como si hubieran hecho una devaluación del 10% de la moneda local, o sea, pero sin tocar el tipo de cambio nominal. Claro, Es sí, sí, decir, sí. subió un 10% el precio, dice que puede seguir subiendo más. En esta última semana no ha subido el precio de esa forma. Y bueno, viene a quitarle presión en el tipo de cambio, porque bueno, esto mejora la situación de los productores locales. Esto sin duda a futuro, cuando todo esto se normalice, vamos a tener que empezar a trabajar en una baja de las retenciones, fundamentalmente de la soja y del maíz, para equiparar con el resto de los... Países, con los aparte, competidores.
de los países competidores, de los países que están hacia en América del Sur, que son nuestros vecinos, pero también con el resto de los cereales con los cuales se compite, fundamentalmente con el maní en nuestra región, donde el maní paga 0 retenciones y donde la soja paga el 30 y pico de retención. Entonces, el diferencial del tipo de cambio es muy grande y en la competencia después, digamos, el productor que hace soja y maíz, le es imposible competir contra pools de siembra, fundamentalmente lo que hace en el alquiler de los campos. Para citar un ejemplo, estás hablando del precio del alquiler del campo. Claro. Ahí estamos hablando de diferencias sustanciales. Diferencias sustanciales y entonces se va sacando tierra y se va concentrando tierra en detrimento de los pequeños productores. Y eso hace a una concentración de la actividad agropecuaria, que no es buena. A pesar de que la tierra, el suelo cultivable, una vez que se hace maní, tiene que venir con una serie de tareas. Hay 3, 4, 5 años donde no se puede hacer maní, pero sin duda a la hora de competir un productor, y sobre todo los productores chicos con estas grandes empresas, se complica y el precio que queda del dólar es mucho más grande, ese 30 y pico %, es un diferencial muy importante. Bueno, Gustavo, le quiero contar a la gente que estoy transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube, licenciada Silvina Tricera, Tiempo X, tomándonos unos matecitos para calentar la pancita y bueno, pero, ya... Quería aclarar una cosa, yo creo que esta circunstancia del 10% lo que hace el gobierno es que le da tiempo. El del 10% que mejora la rentabilidad por lo de Brasil, volviendo al tema de recién. Sí, por la mejora en el precio, que mejora un 10% en estos días, dice que va a seguir mejorando, eso le da tiempo al gobierno de Milei para no tener que aumentar el crowning pay y poder sostener el nivel de retenciones. Pero si las circunstancias no hubieran cambiado para bien de nuestro país, y para más de Brasil, esto hay que decirlo lamentablemente, hubiera tenido en algún momento o que acelerar el crowning pay o empezar a sacar retenciones, fundamentalmente lo que tiene que ver con la soja, porque el tipo de cambio ya no acompañaba, ya la inflación se había llevado puesto la ganancia que significaba la devaluación de la moneda en un 100%, y en donde el ajuste del tipo de cambio estaba por detrás de la inflación, más allá de que el Banco Central... Y siempre contemplando, Gustavo, de que el sector productivo es el motor de la Argentina, el gran motor de la Argentina. Exactamente. Que espera mucho de este gobierno. Todo esto, pero en definitiva el sector agropecuario lo banca, porque en definitiva sabe que es el camino de reducción del gasto fiscal para que en algún momento se puedan bajar impuestos. Este es el camino que lo tienen que entender todos los políticos, todos los gobernantes, intendentes, gobernadores. Yo veo que hay mucha renuencia a la baja del gasto público, muchos que hablan de la obra pública y demás. Esto es como una casa. Hay años que las cosas se pueden hacer y años en que las cosas no se pueden hacer. Y entonces hay que bajar el gasto, hay que tirar el gasto para atrás y tratar de llevar a la economía argentina a lo que es Uruguay, a lo que es Paraguay. Paraguay tiene impuesto a las ganancias en el 25%, nosotros tenemos en el 35%, ellos tienen 7, 8 puntos menos de IVA que nosotros y no tienen retenciones, es decir, que si la soja está en $500, el productor agropecuario de Paraguay cobra $500. Y acá en la Argentina, si está a $500, el productor cobra 250, se cobra la mitad del precio. Claro. Y ni te digo cuando había una cambiaria que era muy grande. Cuando la brecha era tan grande, no llegaba ni el tercio de lo que te... Entonces, fundamental que eso empiece a cambiar. Gustavo, yo quiero decir, porque Milei ha planteado desde el principio realmente que los impuestos son un robo del sector privado. Él lo ha dicho con estas palabras, que son un robo del gobierno al sector privado. Los impuestos, en algunas declaraciones, como para graficar su
enemistad con los impuestos o su desacuerdo con los impuestos, dice me corto una mano antes de cobrar impuestos, determinados impuestos. Desde el sector productivo siempre se ha pedido la eliminación de las retenciones y se pone de ejemplo esto que estás citando vos. En otros lugares vale $500, se cobra $500, acá tenés que ver cuánto te queda. Hay una realidad. Macri, cuando entra el gobierno, él baja las retenciones, pero no lo pudo sostener en el tiempo. Para poder sostener en el tiempo eso, hay que sí o sí hacer ajuste fiscal. Se está haciendo. Sí, pero creo que hay que profundizarlo aún más, porque nosotros estamos lejos de los 25 puntos de gasto del Producto Bruto que teníamos a principios de los 2000, cuando se va el gobierno de la Alianza, cuando fundamentalmente el fin del gobierno de Carlos Menem, y a partir de allí empieza a incrementarse el gasto. A partir de esa salida de la Rúa, cuando entra Dualde y entra después el gobierno de Kirchner, bueno, nosotros jubilamos 3 millones de personas sin aportes. Ya en el gobierno, en fin del gobierno de Menem, se habían pasado todo el cobro de asignaciones familiares que antes las pagaban los empleadores, ya lo había tomado a través de la ANSES el gobierno. Entonces, el gobierno se hizo cargo de todo el pago de las asignaciones familiares. Después jubiló 3 millones de personas sin aportes. Después creó la asignación universal por hijo, que era una medida que venía fogoneada por Lilita Carrió y después lo toma Cristina Kirchner y lo efectiviza. Y como frutilla del postre, cuando estaba en el gobierno de Macri, se universaliza la asignación familiar por hijo también para los monotributistas. Son todos derechos que puede ser que tenga la sociedad, pero después hay que buscar de dónde se sacan los recursos para pagar todo eso. Y por eso es la alta presión tributaria que la tenemos. Todo eso hay que bajarlo, porque si no tenemos un Estado únicamente para pagar gastos sociales. Y un Estado que únicamente paga gasto social es imposible que crezca. Pero no existe en el mundo, ni los países más ricos pueden afrontar semejante nivel de gasto social de más del 50% de su gasto en este gasto. Bueno, ahora que estamos hablando del Pacto de Mayo, que se viene hablando en estos tiempos muchísimo en toda la Argentina, desde el momento que hizo esa apertura de sesiones, el discurso de Javier Milei que dijo vamos a tener el Pacto de Mayo que se va a firmar en Córdoba, estamos a poquito de eso, ya está todo el tratamiento de la ley base, la primera parte está aprobada, ahora hay que ver cómo se está negociando el tema de los votos, a ver cómo finaliza este tema, pero con esto del Pacto de Mayo, Milei lo plantea como los principios del nuevo orden económico para nuestro país, dentro de los 10 puntos de estos principios que decíamos, yo el otro día los grababa también para compartirlos y refrescar la memoria con la gente, está esto de la reducción del gasto del 25% del PBI. Bruto. Bueno, entonces, yo te voy a explicar por qué es eso. La Argentina necesita insertarse en el mundo. Insertarse en el mundo significa ofrecer nuestros productos y que productos del exterior ingresen a la Argentina. Para que eso suceda, tenemos que ser competitivos. Para favorecer el comercio global. El comercio exterior. Primero, nosotros tenemos un gran problema de inflación. La inflación se corrige con competencia. Por más eso de que vos pones controles de precios, le pones precios máximos y todo lo demás, no sirve, nunca han servido. La única forma de que un país se mantenga sin inflación es no emitiendo dinero y con la economía que funcione con competencia, que los precios los fije el mercado. Hoy en día en nuestro país, los principales productores, sobre todo de lo que tiene que ver con alimentos y algunas otras ramas, no son mercados competitivos, son casi oligopolios, porque son pocas empresas, hay muchas marcas. Cuando uno ve, por ejemplo, va a las hay muchas marcas, pero muchas marcas del mismo dueño. Entonces hay pocos dueños con muchas marcas, y eso parece que hubiera un mercado que hubiera competencia, pero en realidad no hay competencia. Hay oligopolio, y una de las consecuencias de los oligopolios, esto que pasaba el otro día con las prepagas,
es la cartelización en la formación del precio, donde, por ejemplo, de las prepagas, hay un montón de prepagas, pero resulta que el 80 o el 90% del mercado lo manejan entre 6 o 7. Entonces, esas empresas tienen una posición dominante y cartelizan en lo que es la formación del precio. Entonces, es fundamental en cualquier economía del mundo que funcione en competencia. ¿Cómo se compite? Poniendo a las empresas de nuestro país en competencia con empresas del extranjero que ingresen sus productos a la Argentina. Entonces, yo tengo que tener las empresas de nuestro país en la posibilidad de competir con los productos que ingresen del exterior. Para que eso sea posible, la carga tributaria tiene que bajar considerablemente, un 30 o un 40% en todo. Es decir, yo tengo que sacar ingresos brutos o bajarlos significativamente, tengo que bajar IVA, tengo que bajar el impuesto a las ganancias para que nosotros aquí en nuestro país estemos en capacidad de competir con los productos que ingresan del mundo. Si el producto que ingresa del resto del mundo tiene un precio X, yo tengo que, como empresa local, tener la posibilidad de ir manejando mis costos para poder ofrecer esos mismos productos al mismo precio que van a ingresar los productos o por debajo de ese precio para ser competitivo. ¿Por qué siempre fue complicado eso, aún en la década de 90, por la carga tributaria de nuestro país? Si yo tengo el combustible, que hoy día sale 1.000 pesos el litro, resulta que la empresa que produce ese combustible cobra 500 pesos el combustible. Los otros 500 pesos se los lleva el Estado. Si la energía vale el kilowatt 200 pesos, 100 son para la empresa que produce, el que la transporta, el que la comercializa, que se la divide más o menos en 3, y 100 se la lleva el Estado. Entonces nosotros tenemos que sacar todo ese costo del Estado que se traslada al sector privado. Para poder hacer eso hay que achicar el Estado significativamente para que yo pueda tener las empresas de nuestro país en posibilidad de competir con los productos que ingresan del exterior. Esa es la única forma de que la Argentina se introduzca al mundo, que sea competitiva y que podamos generar un resultado de la balanza comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, que nos permitan tener divisas. O sea, no hay grandes secretos. Todos los países deberían moverse así. Así lo hizo Uruguay, así lo está haciendo Paraguay, así lo hizo Chile. Ahora estamos viendo los países donde ha ganado la izquierda, lamentablemente, cuando uno ve a Colombia, cuando uno ve a Chile, cuando ve cómo se mueve Brasil. Bueno, a medida que nos habíamos movido nosotros con el gobierno de los Kirchner, llevando hacia eso, hacia gastos públicos más grandes, hacia cerrar la economía, hacia decir que nosotros defendemos la producción local. ¿Cómo va a defender la producción local si le está metiendo un 50% de impuestos? O sea, es la forma más ridícula de defender a alguien. Vos lo defendés cuando le sacás la pata de arriba y le da la posibilidad de que compita con el resto del mundo. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias y buena estrella. Muchas gracias. Muy bien, estuvimos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, así que ya en un ratito pueden ver la nota desde Licenciada Silvina Tisera, Tiempo X. Ahí nos preparamos para saludarnos. Llega la música.